Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, yo soy Nadine Terrein. Hola, yo soy Mari Carmen Herrera y juntas somos Las Tres Gracias. Y en esta temporada acordamos explorar, investigar y tratar o traer a los videos las normas oficiales mexicanas. Sin embargo, yo al estar viendo la que a mí me interesaba y que había mencionado otras bambalinas, lo que me encontré es como todo un mundo, no es una norma oficial, es una estrategia nacional para prevención de embarazo en adolescentes. Y aunque está complicado, me encantará traerlo a la discusión o a la mesa para su opinión, porque me parece que es importante difundirlo, sobre todo porque desde mi perspectiva creo que no es tan difundido, tan conocido, y necesitamos trabajar en ello como nosotros como profesionales y la gente que nos hace favor de seguirnos como padres de familia, como profesionales de la educación, de la salud, etc. Iniciaré. México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años de edad. El inicio de vida sexual activa es entre 12 y 19 años y en estudios que se hicieron sin ningún método de anticonceptivo, el 15% de hombres y 33% de mujeres. Según la Gaceta UNAM, en el 21 son 340,000 nacimientos anualmente en mujeres menores de 19 años. Es por ello que el gobierno de la República desarrolló esta estrategia. ENAPEA se le llama como siglas. Es producto de trabajo de 16 dependencias del gobierno federal y la participación de organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de personas expertas en el ámbito académico en esta temática. ¿Cuál es el objetivo? Reducir a 0 los nacimientos de niñas de 10 a 14 años y reducir al 50% la tasa de fecundidad en adolescentes, o sea, de 15 a 19, para el 2030. Esos es los objetivos de ENAPEA o de la ENAPEA. Obviamente el embarazo en adolescentes es un problema multifactorial cuya prevención y atención integral requiere de una respuesta intersectoral, interinstitucional, coordinada, etc. Y de acuerdo con la Organización Política de los Estados Unidos Mexicanos, plantea la construcción de consensos entre diferentes niveles de gobierno a partir de la coordinación, cooperación y comunicación en un escenario de sostenibilidad, lo que facilitará el cumplimiento de los objetivos específicos de la estrategia que la estrategia busca alcanzar. Esto es literal, copiado, mencionado de ENAPEA. A nivel federal, la implementación estará a cargo de un grupo interinstitucional para la prevención de embarazo en adolescentes y se llama GIPEA,
que tendrá como objetivo establecer mecanismos de coordinación, etcétera, e implementación de la estrategia. Hay un grupo estatal. Las entidades federativas constituirán el grupo estatal para prevención de embarazos en adolescentes, tomando como modelo la referencia nacional y podrá adecuarse respetando arreglos interinstitucionales en los estados. Y también hay un ámbito municipal. Hay una coordinación en este aspecto. El grupo de prevención de embarazos de adolescentes, GIPEA, está integrado por, mencionaré solamente algunas instituciones: CONAPO, INMujeres, la Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, SENSIDA, el Nacional de Salud Pública, SEDESOL, INJUVE, INDESOL, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, el ISSSTE, el IMSS, el DIF, el Sistema Nacional, que también es parte de esto de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que es el CIPINA. Existen algunos organismos internacionales de la sociedad civil, está Afluentes, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y Alliance for Freedom, que es internacional. De los organismos internacionales está UNICEF, ONU, Mujeres en México, Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, etc. Hay una serie de instituciones conectadas en este sentido. Me encantará mencionar solo algunos aspectos, es bastante complejo y de verdad yo invito a que nuestros seguidores y seguidoras puedan, digamos, para informarse, buscarlo en Internet. Los subgrupos para disminuir estos embarazos, de acuerdo con los datos del sector salud, los nacimientos de 15 a 17 han disminuido en el periodo, desde el 2017, que es el año que se inició de manera formal la operación de este subgrupo. Obviamente está todavía lejos de alcanzar los objetivos, pero mencionaré solamente algunos. En el 2013 había 144,620 nacimientos. En 2014 más o menos, en 2015 habían 177,625 nacimientos. En el 2016 bajó a 169,352, en el 17 subió a 171,010, en el 2018 a 150,528, en el 19 a 136,400 más o menos, en el 20 a 106,338. Entonces ha bajado de 77,000, se han disminuido más o menos. Veamos ahora las cifras de 9 a 14 años. En el 13 eran de 8,309, 14, 6,179. En el 2015, 12,333 nacimientos. En el 16 bajó a 11,300, en el 17 subió a 11,756, en el 18 bajó a 10,419, en el 19 a 9,902 y en el 20 a 7,645. Y estoy hablando de niñas de 9 a 14 años. Está complicado. La fuente de esto es la Secretaría de Salud en subsistemas de nacimientos en el 21, o sea, es actualizado. Coordinado con el CECIPINA, que es la Secretaría Técnica, para lograr un consenso de las instituciones y definir los indicadores que son importantes de monitoreo. Se hizo un estudio de prevención de embarazos en adolescentes,
El INE actualmente aplica un modelo de educación de vida y trabajo, lo cual me pareció bastante interesante porque uno de los indicadores o uno de los factores de riesgo es que no hay, digamos, ni estudio ni fuentes de trabajo. Entonces aquí hay un modelo de educación para la vida y el trabajo a nivel nacional. Se atendieron 118,300 hombres y mujeres entre 15 y 19 años, y jóvenes que se atendieron fueron 35,000, con adquisición de conocimientos, esto es lo más importante, a desarrollar competencias para desenvolverse en mejores condiciones en distintos aspectos de la vida, como la sexualidad, la salud y la familia. ¿Cuáles son los indicadores de esta estrategia? Uno, de educación, oportunidades laborales y entorno habitante. De fin, o sea, los propósitos, y esto es lo que más me gustó escuchar. Servicios de salud amigables y prevención de violencia sexual. Salud. Otro es la revisión y validación de indicadores para monitoreo y evaluación, y establecer metas y líneas base para los indicadores. Pero quiero acotar, estos servicios de salud amigables son algo que yo conocí hace muchos años en Tasco, cuando impartía diplomado allá, que son módulos de adolescentes. O sea, son servicios de salud para los adolescentes y existen 2,605 en el país. ¿Y a qué se dedican? Son espacios diseñados para la atención de la salud sexual y reproductiva a adolescentes concordantes con sus necesidades. Puedo dar los teléfonos, hay atención psicológica, hay atención médica y dotación de anticonceptivos. Y esta experiencia yo lo viví, no sé, me acuerdo, cuando inicié en Tasco hace, no sé, 15 años, más. Y funcionaban muy bien. Entre eso y las ferias, también aquí hay la Cuarta Semana Nacional de Salud Sexual, se suspendió por la pandemia, obviamente, pero se hicieron de manera virtual la celebración del Día Nacional para la Prevención de Embarazos con el tema, me encantó, Tú me látex. Eso me gustó, Tú me látex. Y el Día de Prevención de Embarazo, con apoyo, lineamientos del Centro Nacional de Equidad y Género en Salud Reproductiva. El programa para el desarrollo profesional docente en las áreas estatales de evaluación ha reportado la formación impartida en 2020 de manera parcial, ya que al momento falta incorporar información de procesos que no se han concluido. Al respecto, se reportan 7,948 figuras educativas formadas en las temáticas de sexualidad integral, perspectiva de género, derechos humanos y convivencia escolar pacífica. Aquí ya hablaré de las limitantes que tiene esta formación. Está, según vi, considerada por 60 horas únicamente, que esta es una de las partes que me gustaría acotar como la parte de los limitantes o de las áreas de oportunidad de esta estrategia. El Fondo de Población de las Naciones Unidas y la UNESCO, conforme a su experiencia en cuanto a educación en sexualidad en las escuelas, opinan que lo que es importante en estas intervenciones. Mencionaré lo que dice el Fondo de Población. Las intervenciones que se den durante la preadolescencia, será importante 2 años por lo menos, que duren 2 años, que tengan docentes capacitados, que exista una fidelidad teórica, lo cual me parece muy interesante, que haya servicios de salud vinculados a la escuela, que haya inclusión de padres, madres y líderes comunitarios,
que se combine con aspectos de salud reproductiva. Algo que yo cuestioné, dice, libertad para que el programa se adapte al sistema de valores y creencias de la comunidad. Eso yo lo cuestionaría, lo puse entre comillas. La UNESCO menciona algunas cosas, mínimo 12 sesiones secuenciales a lo largo de varios años. Educadores capaces y con motivación de formación de calidad. Apoyo a docentes de educación sexual en la gestión, orientación y supervisión. Y menciona que los programas educativos, la UNESCO, van en 2 rubros. 1, los que buscan prevenir los riesgos, que son los que promueven la abstinencia y el retraso en el inicio de la vida sexual activa, la cual no ha funcionado, no han sido funcionales. 2, los que buscan reducir el riesgo o disminuir sus consecuencias. Proveen información integral de salud, de sexualidad y género, cubriendo las opciones de anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual. Y la UNESCO propone 18 características por las que se distinguen los procesos y currículos de educación sexual, de educadores sexuales efectivos. Solo mencionaré 1 o 2, porque a menos que quieran, menciono los 18. Involucra en el desarrollo curricular a investigadores e investigadoras especializadas en sexualidad humana, cambio conductual y teoría pedagógica relacionada con estos temas. Evalúa los comportamientos y las necesidades de salud reproductiva de personas jóvenes como un elemento para el desarrollo de un modelo lógico. Diseña actividades sensibles a los valores comunitarios, etc. Hay 18 puntos importantes que propone la UNESCO, que a mí me parecen sumamente interesantes, pero sobre todo esta parte de que haya gente especializada en sexualidad humana, pero yo no vi aquí ninguna institución de las que vi de sexólogos, entonces no sé en dónde estamos quedando los sexólogos del país. ¿Cuáles son los aciertos que yo veo? Hay una mayor atención y trabajo en habilidades socioemocionales, lo cual me parece importante. Los libros gratuitos de secundaria que se iniciaron desde 1995. Ahí está la educación de materia de educación cívica y ética, y estuve viendo los libros de la Secretaría y me resultan temas excelentes que yo espero que el profesorado, que necesita también una preparación, una sensibilización adecuada para ello, para poder transmitir estos conocimientos, pero son valiosos. Yo decía, si en mis tiempos, cuando yo estuve en la secundaria, estos temas se hubieran visto, creo que habría sido diferente mi desarrollo psicoemocional o socioemocional. ¿Cuáles son las limitantes? No hay una difusión suficiente. Yo en un rato que me puse a escuchar el radio, así hay muchísimo sobre la droga. Métete esto en la cabeza o todo de lo que está hecha las drogas, sobre todo sintéticas, etcétera, etcétera. Pero de esto yo no he escuchado. No sé, y lo pongo en la mesa para saber si ustedes lo han escuchado. Pocas escuelas trabajan con la comunidad educativa. No hay una participación por parte de padres y madres. No, yo no siento que haya esto. Y en esto de las escuelas, estos libros estuve investigando y sí los ven en las escuelas públicas. En las escuelas particulares investigué y medio los ven, pero solamente les enseñan lo básico, como que existe el condón, como que hay métodos, algunos métodos anticonceptivos, pero no hay como toda esta parte, digamos, socioemocional para trabajar con
con los chicos y las chicas. No veo profesionales de la sexología involucrados. Eso es lo que yo traigo a la mesa. No sé qué opinan, hay todavía más información, pero creo que es bastante compleja y no quisiera como más que, lo que busco es aclarar, no enrollar más. Entonces, ¿qué opinan de esto? Obviamente están, no sé, múltiples normas oficiales mexicanas involucradas. La de VIH-Sida, la de atención integral, la de prevención y control de infecciones de transmisión sexual, prevención y control de VIH, la de atención integral, etcétera, etcétera. Entonces, pero me parece muy importante esta estrategia y yo quisiera como escuchar su opinión como expertas, sexólogas y psicólogas. Pero no hablan, por ejemplo, de esta sería la parte más importante, Irene. No se ve la parte de las personas con discapacidad. Pues el problema de la estrategia es justamente eso, que es una estrategia y en consecuencia no tiene cumplimiento obligatorio. Entonces, el Estado que decida llevarla a cabo, pues bien por él, y el que no decida llevarla a cabo, pues también bien por él. Tienes toda la razón cuando dices que los servicios amigables para las y los adolescentes tienen mucho tiempo existiendo. Sin embargo, ni cuando han sido coordinados por el Instituto Mexicano del Seguro Social o por alguna otra instancia que en algún momento también por ahí metió mano el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el famoso DIF, diseñaron o tuvieron éxito en las estrategias a llevar a cabo. Y mucho tiene que ver con el que no hay gente especializada a cargo de estos servicios. O sea, la capacitación que se dio, y sí intervenimos muchas sexólogas y muchos sexólogos, fue al personal de salud o promotor de salud, y que, como bien lo mencionaste, pues era una embarrada, un taller de 30 a 40 horas en donde medio se les dejaban ver algunos conceptos básicos en sexualidad, pero no se trabajó, cuando menos cuando yo participé en la capacitación que se dio al personal de salud del IMSS, no se trabajó ni en el cambio de actitudes, ni en estrategias específicas de intervención, ni en ninguna otra que pudiera hacer o generar una transformación real en no solamente en los conceptos o en las competencias conceptuales de las y los adolescentes, sino también en la toma de decisiones para tener comportamientos sexuales responsables. Este sexenio más bien, aparentemente hay estrategia. Y digo aparentemente pues porque yo no la miro en ningún lado. Está dentro de las instituciones que regulan los servicios de atención a la población adolescente. Sin embargo, más allá de los financiamientos que se darán para darle seguimiento a esta estrategia, no va a haber mucho más. Y en realidad este es un compromiso político, no es un compromiso ni del Estado mexicano, no es un compromiso de la Ciudad de México, no es un compromiso personal con las y los adolescentes, sino pues como está metido este objetivo dentro de los objetivos del milenio para el 2030, pues por eso es que es una de las tareas que tuvo que cumplir México para poder pues decir que sí está haciendo algo al respecto de este tema que no ha dejado de ser importante. Sin embargo, es mucho más importante reconocer que efectivamente las cifras no han bajado. Las cifras siguen siendo exactamente las mismas, se han incrementado, han bajado dependiendo de en qué momento se esté.
Y la otra cuestión es que las acciones para el cumplimiento de la ENAPEA, pues habría que revisarlas y revisarlas con mucho cuidado. Se están llevando a cabo por parte principalmente de organismos de la sociedad civil, a través de estas líneas de atención telefónica, a través de la atención directa a población adolescente. Sin embargo, son insuficientes para la cantidad de población adolescente que tenemos en nuestro país. Y al no ser cara a cara, sí está la limitante de poder identificar con claridad no solamente lo que nos está contando vía telefónica la chica o el chico que llama, sino también identificar a través de su lenguaje corporal que le está representando esta situación de vida en la que se encuentra en este momento, quizá por un embarazo no planeado, quizá por la sospecha de un embarazo, en el caso del uso de la píldora de anticoncepción de emergencia, o por alguna otra situación que esté afectando su vida sexual, incluyendo las infecciones de transmisión sexual. Y desde mi punto de vista, esa es una de las grandes limitantes, que se está centrando de manera prácticamente exclusiva en la prevención del embarazo, pero no está atendiendo a una educación integral en sexualidad que dé oportunidad de mirar a las y los adolescentes en base a las necesidades particulares de cada uno dependiendo de su contexto de origen y cada una, sino como si fueran las mismas necesidades las que tiene toda la población adolescente, que parecieran ser exclusivamente el evitar un embarazo, insisto, no planeado o no deseado. Y las estrategias, pues, no son del todo claras. Sí hay objetivos y metas. Y yo, una de las cosas que me pregunto es saber cómo vamos a lograr la meta de reducir el embarazo adolescente a un tanto por ciento si, pues, no hay en todas las unidades de salud un servicio amigable al que puedan acudir las y los adolescentes. Que por ahí es por donde, desde mi punto de vista, habría que empezar o hacerlo a la par. No solo capacitar a personal especializado o empezar a involucrar a personal de sexología en estos servicios de atención a la población adolescente, sino además difundirlo dentro de las escuelas para que sean las y los adolescentes quienes tomen la decisión de acercarse a estos espacios y que quien les dé la atención verdaderamente tenga la sensibilidad para poder escucharles y acompañarles en el proceso de decisión. Yo en varios puntos, bueno, en lo que iba escuchando, la verdad es que tengo un poco de dificultades con mi internet, entonces medio escuché todo lo que mencionaste, Mari Carmen. Voy a tener que revisar la grabación definitivamente, pero de lo que escuché estaba pensando varias cosas. Uno, por ahí escuché que decía Sedesol. La Sedesol ya ni siquiera se llama así, ¿no? Ay, no. Entonces, caray, esto no estoy segura que esté tan actualizado. Y justamente una estrategia como esta requiere una gran inversión económica que sabemos que este gobierno ha ido limitando esas inversiones económicas en estos temas y sobre todo si hay sociedad civil involucrada, ¿no? Que por lo visto esta estrategia además era una estrategia que conjuntaba las instituciones públicas con organizaciones de la sociedad civil para lograr estos fines. También recuerdo que cuando se trabajó mucho estos temas, sobre todo en la educación, en las escuelas, pues hasta un camión iba por todo el país para oponerse, ¿no? Idearon un autobús ahí para recorrer todo el país para mostrar su descontento con respecto a los temas que se iban a abordar y muy particularmente, por ejemplo, la forma en que se iban a abordar. En algún punto de las propuestas de actividades con los niños, no era con los adolescentes, era con niños, era una estrategia de educación sexual integral, desde pues,
los primeros niveles de primaria, y una de las estrategias con los niños era que pudieran jugar, por ejemplo, a tener cualquier sexo. Si querían hoy jugar a ser niñas o mañana jugar a ser niños, y se proponían actividades para que pudieran jugar con estos roles, cuyo propósito definitivamente no es promover la transexualidad o este tipo de cosas, sino se sabe que a esa edad no se ha construido completamente como la idea clara de los géneros. De los géneros. Y de pronto jugar a que hoy soy papá, hoy soy mamá, hoy soy ¿no? Ayuda a entender los roles y estas características, lo que es social y lo que es biológico, ¿no? Y bueno, obviamente bien acompañado con un personal capacitado y demás, me parece un juego maravilloso para los niños. Este ejemplo, nada más este ejemplo. Y bueno, por supuesto que esto incendió muchas mentalidades. Pensaron que esto iba a ser el acabose y que estaban justamente promoviendo esta fluidez genérica en todas las personas y que además todas las personas ahora íbamos a ser un día hombres y otro día mujeres, en esta idea bastante limitada, precisamente porque no hay una estrategia de comunicación integral a todos los niveles. Necesito involucrar a los papás para que entiendan por qué se hacen estos juegos. Si yo he hecho una estrategia de comunicación integral, he explicado el sentido de estos juegos a papás, incluso a los medios de comunicación que también estuvieron ahí metidos con ciertos sesgos, más sobre todo los sesgos del escándalo, que esos son los que les encantan, ¿no? Si he explicado todo esto antes de lanzarlo para llevarlo a cabo, y si además se capacita correctamente a los maestros, porque ese es el otro detalle, ¿no? Claro, claro. Si los maestros no están capacitados correctamente, pues yo llevé educación sexual en primaria, de acuerdo al programa de la SEP, y el maestro paró de reír con una risa nerviosa cuando nos explicó los genitales femeninos. Era un maestro, me acuerdo. Y pues ¿de qué me sirve que tenga risita nerviosa y de comentarios misóginos a la hora de exponer los genitales femeninos en una cosa que era bastante anatómica? O sea, no había ni siquiera que transmitir nada más que, a ver, esto es lo que hay, ¿no? Y de todas maneras transmitió su ideología, transmitió sus prejuicios, y bueno, pues se quedó ahí como una cosa. Por suerte no fue la única educación sexual que yo recibí y no me quedé con eso, pero hay mucha gente que sí se queda con eso. Claro. Y entonces eso es lo que es grave, y una estrategia integral tendría que incluir todo esto. Y como bien dices, Irene, mientras no sea vinculante, esto es, no esté en las leyes, en las normas, y sea como parte de una obligatoriedad, puede ser que en los programas de educación está el contenido, en los contenidos, incluso en los libros de texto está todo esto, pero pues llega el siguiente gobierno y cambia los contenidos, cambia los libros de texto, cambia todo, y ya eso deja de ser una prioridad si no está legislado, si no está en las normas. Y pues sí, esta parte de cumplir con metas del 2030 y formar parte de la OCDE que nos obliga a cumplir ciertas cosas, pues podemos fingir que las cumplimos, ¿no? Puedo decir, ahí está la estrategia, aunque no le dé dinero. Y hay que la lleve a cabo quien quiera, como quiera y como pueda, porque no va a haber una inversión al respecto. Entonces sí es todo un tema. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se deberían de estar haciendo en todos los niveles, ¿no? Con los maestros, con los papás, con los medios de comunicación, con los menores, con los servicios de salud, como bien dices, Irene, y que bueno, pues no están ahí, no se están haciendo.
Claro. Y Y esto que... hay otro punto que es importante que mencionaste, Nadine. Yo siempre he dicho, y seguramente ustedes también en algún momento lo han expresado, o cuando menos lo han pensado, me parece que llegar a la adolescencia intentando prevenir el embarazo es demasiado tarde. Hay que empezar a ofrecer educación integral en sexualidad desde la primera infancia, Absoluto. desde antes Desde incluso de que ingresen a preescolar, cuando empiezan a tener este acercamiento a no solamente a sus órganos sexuales, sino también al rol que se les asigna de acuerdo a su género, a las tareas que empiezan a realizar estando en casa y dentro del preescolar y después en la primaria, para poder garantizar que efectivamente cuando lleguen a la edad de la punzada, a la adolescencia, a la pubertad, tengan un conocimiento un poco más amplio del que tienen ahora sobre lo que a su sexualidad se refiere y a las decisiones que pueden en un momento dado verse en la obligatoriedad de tomar porque no utilizaron la protección que debían, porque desconocen si la pareja en turno tiene el interés, la intención, las ganas de utilizar algún método antifecundativo, algún método de barrera para prevenir no solo el embarazo, sino una infección de transmisión sexual. Entonces ya la adolescencia me parece un periodo demasiado tardío para poder pensar en prevenir un embarazo adolescente. Cuando todos los años previos, y quizá estaremos hablando, si tú dices que las estadísticas de esta estrategia 2017 dicen que inician su vida sexual a los 12 años, pues tenemos 12 años perdidos, ¿no? Completamente perdidos. Claro, sin embargo, había dentro de los estudios y análisis embarazos en niñas de 9 años. Entonces, esta parte estoy totalmente de acuerdo en que tenga que ser a través de todo el ciclo vital, la educación sexual, pero aquí lo importante es a lo mejor como que la gente pueda entender que la educación de la sexualidad no va a ser nada más enseñarles a ponerse un condón y prevenir un embarazo. La sexualidad es todo lo que hacemos, pensamos, decimos, cómo nos vinculamos, etcétera, entre muchísimas otras cosas. Y en esto que mencionabas tú, Irene y Nadine, en cuanto no solamente la capacitación, yo diría también la sensibilización. Y si, por ejemplo, en la formación en sexología, o sea, yo analicé mi propio proceso en sexología, cuánto tiempo tardó como en romper, no lo sé, tabúes, en sensibilizar, en realmente, y nos seguimos actualizando, o seguimos buscando actualizarnos todavía. Entonces, como que un taller, como mencionas, de 30, 40, 60 horas, no va a sensibilizar, no va a cambiar los procederes, la manera de pensar y como romper con los mitos, como el profesor que mencionaba Nadine, ¿no? Y sí, qué triste que no sea una obligativo o obligatorio esta estrategia. Creo que esto nos subiría a otro nivel de país definitivamente, porque me parece como si veo a futuro, no es como muy alentador hijos no deseados y madres adolescentes en las que no sé, se suspende, cambia, afecta, impacta su vida. Niñas y niños, ¿no? Que esta es la otra parte, porque también incluyeron esta parte de masculinidades, pero como un rubro muy, muy pequeño, y ahí sí creo que tendría que ser ambos, adolescentes, chicas y chicos, ¿no? Como para tomar conciencia y llevarles a una identidad y a una conciencia mayor, porque la necesita, porque el impacto de toda la aportación de todos los estímulos que tienen, sí son muy diferentes a los que teníamos o los que tuve yo o los que tuve en mi adolescencia, ¿sí me explico?
Y es que un embarazo adolescente, como bien mencionas, Mari Carmen, es el ciclo de reproducción de la pobreza y de la violencia. Y entonces, cuando dices, ¿a dónde nos puede llevar una educación sexual integral que verdaderamente prevenga el embarazo? Que no es el foco. La prevención del embarazo es un efecto de la educación sexual integral, pero muchos otros efectos son los que vemos en países de primer mundo. Tanto se ha dicho que íbamos a tener el sistema de salud de Dinamarca. Habría que empezar por cambiar conciencias, por cambiar un poco esta cultura basada en el machismo, basada en este sexismo y esta desigualdad de hombres y mujeres, para poder tener acceso a un mundo donde haya más oportunidades para todo el mundo, ¿no? Y en la medida en la que yo conozco mi cuerpo, en la medida en la que yo cuido mi cuerpo, en la medida en la que yo aprendo a decir no, a escoger mis experiencias, las que yo quiero vivir, en esa medida voy a tener mayor conciencia. Claro, eso es muy peligroso, eso es revolucionario, ¿no? Eso es generar un mundo de personas que son capaces de decir qué quiero y qué no quiero, que son capaces de elegir y que son capaces, por lo tanto, de decidir quién los gobierna y quién no. Y regresando al punto político, pues al mundo de la política no le conviene tener una población tan avanzada, tan revolucionaria. Tan informada. Tan informada. Y tan lejos de la violencia y de la pobreza. Cierto. Bueno. Pues, súper interesante, Mari Carmen, lo que nos trae. Bueno. Qué bueno, porque yo estaba así como complicada. Dije, no es una norma oficial, pero ¿en qué lío me metí? Pero bueno, me gustó la experiencia y me gusta haberlo traído a la mesa como para poder escucharles también. Muchas gracias. Y a ver qué hacen las instituciones involucradas en esta estrategia para este año y los que vienen antes del 2030. ¿Nos vamos? Ahora, un detallito previo antes de irnos, Irene. Es una responsabilidad y un compromiso de toda la sociedad, ¿no? Aunque el gobierno no lo esté haciendo, sí es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Y lo estamos haciendo a nuestra escala. Obviamente, una estrategia nacional con sexólogos involucrados, con investigadores involucrados, como en el mundo, en el escenario ideal, pues estaría maravilloso. No tenemos esos recursos, pero con los recursos que tenemos, y uno de esos recursos que tenemos es este programa, Las Tres Gracias, ponemos nuestro granito de arena y contribuimos con esa responsabilidad, me parece. Ciertamente. Ciertamente. Bueno, y eso es trato. Ok. Pues, seguiremos hablando de este y otras normas oficiales, que es importante que nuestro público sepa, para que además sepa también qué exigir en los servicios de salud y en los servicios educativos para el bienestar de sus hijas, hijos y también de su propia persona. Yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrain, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga, y juntas somos Las Tres Gracias. Hasta la próxima.